la vez que la Iglesia mexicana casi se independiza de Roma. El acervo histórico del Archivo General de Notarías parece una construcción más del centro histórico de la Ciudad de México, otro edificio que habita bajo la Torre Latinoamericana, pero que alguna vez fue la sede de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, y aunque funcionó solo entre 1925 y 1934, nos dio un papa. Así es, el primer y último papa mexicano en el siglo XX. José Joaquín Pérez Budar, un sacerdote mexicano autodenominado como patriarca de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, pretendió rivalizar y separarse de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la que todos conocemos y que tiene sede en el Vaticano. Entre 1926 y 1929, México vivía una guerra civil por motivos religiosos, la llamada Guerra de los Cristeros, en la que católicos se levantaron contra el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles. Es aquí donde Pérez Budar, Manuel Luis Monje y el laico Ángel Jiménez Juárez fundaron la ICAM para operar independientemente de la Santa Sede en el Vaticano, y la autoridad mexicana debía reconocerla. En esta nueva iglesia, los fieles eran libres de interpretar la Biblia, y la liturgia se estableció exclusivamente en español. El celibato fue abolido y todas las actividades religiosas eran gratuitas. Es decir, los diezmos eran voluntarios y quienes eran sacerdotes debían tener otro trabajo además de ejercer el sacerdocio. La veneración de los santos se mantuvo, y la Inmaculada Concepción de María como dogma también fue reconocida. El pronunciamiento tuvo el apoyo de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, y del presidente Calles. El arzobispo de la Ciudad de México, José Moray del Río, condenó al patriarca Pérez Budar como hereje y consideró su nueva iglesia como cismática. La razón principal para fundar esta iglesia era detener el exceso de millones de pesos que los católicos mexicanos enviaban anualmente al Vaticano, llamando a esta nueva iglesia como la Iglesia del Pueblo, la Iglesia de todos los humildes. La fecha fijada para la creación de la ICAM fue el 21 de febrero de 1925, irrumpiendo y tomando el Templo de la Soledad en la Merced como propio, y al día siguiente, el domingo 22 de febrero, la nueva iglesia intentó oficiar su primera misa. Los caballeros de la Orden de Guadalupe repartieron volantes, y textos manuscritos y en máquina de escribir se pegaron en las puertas del templo. Cuando apareció Manuel Luis Monje vestido con los ornamentos para oficiar la misa, una mujer le dio una bofetada y lo mordió, siendo esta una señal para que otros fieles le rompieran un cirio en la cabeza y rasgaran sus vestiduras, teniendo que ser rescatado por los caballeros de la Orden de Guadalupe. Cuando la multitud enloqueció, la policía vistió de civiles a los sacerdotes de la ICAM y salieron del templo evitando el linchamiento, dando así inicio a una lucha entre católicos y partidarios de la nueva iglesia. Varios diputados y senadores de la CROM se pronunciaron a favor de la ICAM, por considerarlo como un movimiento patriótico y legal, ya que afirmaban que la independencia se tenía que completar, pues ya se había expulsado al gobierno político de España, y ahora querían expulsar al gobierno religioso de Roma, que vino a nuestro país con la conquista, dejando la independencia de México a medias. Para terminar con el conflicto, el presidente Calles hizo que el Templo de la Soledad, sede original de la ICAM, se convirtiera en biblioteca, y al patriarca Pérez Budar le entregó la iglesia de Corpus Christi, ubicada en la avenida Juárez, que ya se encontraba cerrada al culto religioso. El llamado patriarca Pérez actuó en continuos conflictos con la iglesia, pues tenía el apoyo del presidente Calles y de su mano derecha Luis Morones, líder de la CROM, trabajando duramente para fortalecer su organización con la esperanza de que la Iglesia Católica Nacional pudiera florecer con él al mando. La Guerra Cristera terminó en 1929 y para mejorar la relación entre Roma y el Estado mexicano, el gobierno devolvió el Templo de la Soledad al clero. Mientras tanto, la salud del patriarca Pérez comenzaba a decaer. Su movimiento seguía ganando adeptos, pero el sacerdote comenzaba a dudar si había hecho lo correcto al separarse de Roma. La duda creció hasta hacerse insoportable, y en 1931, en su lecho de muerte, el patriarca se arrepintió de sus errores, exhortando a la gente a no apartarse de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Tras la muerte del patriarca, un grupo de sacerdotes tomaron el control de la ICAM, siendo uno de ellos Eduardo Dávila Garza, quien llevó su disputa con el Vaticano hasta las últimas consecuencias. El 12 de diciembre de 1933, la ICAM proclamó a Dávila Garza como el primer papa mexicano, Eduardo I. Para continuar con la emancipación de la Iglesia romana, Dávila organizaba bandas de adolescentes para asaltar iglesias en la capital y les ordenaba robar ornamentos religiosos para ser llevados a Puebla, donde explotaba a indígenas, provocando el desencanto de los fieles.
Para 1952, el Papa Eduardo I era únicamente un arzobispo primado de México. Con esto también fueron desapareciendo los ideales y los fieles de la ICAM. Lentamente, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana se evaporó de la memoria de los mexicanos, pero sus vestigios aún se pueden encontrar entre las paredes de lo que ahora es el acervo histórico del Archivo General de Notarías en la Alameda Central, frente al hemiciclo a Juárez, aunque ahora es opacada por una escultura un tanto extraña de un gorila sosteniendo un banjo, terminando así con el corto papado de Eduardo I, el primer papa mexicano de la Iglesia que se independizó de la Santa Sede del Vaticano.